¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Como cada semana me da muchísimo gusto darles la bienvenida al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio, donde invitamos a grandes expertos de Latinoamérica para analizar el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Hablamos de sus causas, consecuencias, los problemas que la agravan y sobre todo las opciones que pueden ayudarnos a enfrentarla. Con ese objetivo, hoy viajaremos hasta la Amazonía colombiana, guiados por María Constanza Meza Elizalde. Conoceremos el impacto que un acuerdo de paz ha tenido sobre el más importante pulmón del planeta y entenderemos por qué acciones como el manejo forestal son verdaderamente urgentes. María Meza es parte del Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional de Colombia y se ha especializado en el estudio de la interacción entre deforestación e incendios forestales. Pero antes de conversar con ella, ¿qué les parece hacer un recorrido alrededor del mundo por las noticias más actuales en materia climática? Comenzamos. El calentamiento global está afectando el mercado de árboles de Navidad naturales. Se debe a que muchas especies utilizadas con fines ornamentales en esta temporada requieren de heladas previas durante el otoño para su correcto desarrollo. Sin embargo, estos eventos son cada vez menos frecuentes en territorios como Canadá o Estados Unidos, donde algunas plantaciones han perdido hasta el 30% de su producción, según National Geographic. Otras latitudes no se liberan del problema, ya que el impacto del cambio climático también se manifiesta a través de plagas favorecidas por el creciente calor, como es el caso de los árboles navideños infectados de insectos en México. Las aguas subterráneas son una amenaza silenciosa del cambio climático en las costas del noreste de Europa, Reino Unido, África, Sudamérica y el sudeste de Asia. La razón es el aumento de la temperatura del planeta, que a su vez provoca la subida del nivel del mar. MIT Technology Review reporta que cuando esto ocurre, el agua salada no solo invade la superficie de las ciudades, sino que previamente se filtra al subsuelo, empujando hacia arriba al agua dulce subterránea, que es menos densa. El fenómeno suele ser ignorado pese a sus posibles efectos. Los Andes peruanos resguardan una promesa frente a un clima cada vez más cambiante, reportó The Guardian. Durante generaciones que se remontan a tiempos prehispánicos, los agricultores de esta zona han domesticado plantas que no solo son capaces de soportar heladas, granizo, sequía y lluvias torrenciales, sino que pueden adaptarse a distintos ambientes, desde los soleados valles hasta las frías montañas. Con 180 especies y cientos de variedades vegetales, Perú posee uno de los sistemas agrícolas más diversos del planeta y constituye una fuente de conocimiento que podría contribuir a la seguridad alimentaria en un mundo azotado por la crisis ambiental. Los bosques son una de las mayores esperanzas para mitigar el cambio climático, ya que retienen el gas dióxido de carbono que de otra manera escaparía a la atmósfera y calentaría aún más el planeta. En este sentido, América Latina presenta una gran ventaja, pero también una enorme debilidad. Es muy importante saber que en Latinoamérica tenemos más del 11% de los bosques a nivel mundial, y que estos bosques en los últimos años, en los últimos 10 años, han tenido unas tasas muy aceleradas de deforestación y que de hecho están asociadas a los incendios. Esta relación es lo que más preocupa a los especialistas, pues aunque los bosques son capaces de recuperarse de los estragos del fuego en nuestra región, rara vez se les da esa oportunidad. Por ejemplo, un estudio que se hizo, que fue coordinado por la doctora Dolores Armenteras, que es la directora del grupo de investigación al cual estoy vinculada, encontró que más del 40% de los bosques de Latinoamérica se quemó una vez.
Pero ¿a qué viene esto y por qué está asociado con deforestación? Porque solo basta con que muchos bosques se quemen una sola vez para que ya se conviertan en otros usos. De hecho, el 48% de los bosques que se han quemado en Latinoamérica entre el periodo del tiempo comprendido entre 2001 y 2018 se convirtieron a otros usos, principalmente pastos. En el caso particular de Colombia, más del 60% de la pérdida de bosques se concentra en la Amazonía. María Constanza Mesa Elizalde nos explica por qué existe esta distinción. Si hablamos de la región amazónica en general, pues la cuenca que involucra pues varios países, digamos que en todos es evidente que hay procesos de deforestación y pues las causas de la deforestación en las diferentes partes de la cuenca pues están asociadas mucho a las políticas de cada uno de los países. Lo podemos encontrar en zonas como Brasil, que la deforestación está asociada mucho a las políticas sectoriales que pueden variar entre gobiernos, y estas políticas sectoriales pues están asociadas principalmente a hidrocarburos, a ampliación de áreas para la producción energética, a cultivos intensivos como la soja y la caña de azúcar. Y en Colombia, entonces, de las causas de la deforestación pueden estar asociadas a la extracción de madera ilegal, también al establecimiento de la frontera de colonización, a la ampliación de la frontera agropecuaria. El país suramericano además atraviesa problemas socioambientales que vuelven todavía más complejo el riesgo bajo el cual se encuentran sus bosques. Por ejemplo, los cultivos ilícitos en la Amazonía que están concentrados en Perú, Bolivia y Colombia. Y pues en el caso de Colombia también situaciones como el conflicto armado que terminan incidiendo en que haya pérdida de bosques. Lo que se encontró fue que después de la firma del acuerdo se aumentó la tasa de deforestación en más del 177% y que esta deforestación se concentró en las áreas protegidas de la Amazonía. Entonces, después de la firma del acuerdo se perdieron más de 330 kilómetros cuadrados de bosque dentro de las áreas protegidas. El pacto al que se refiere María Mesa se concretó en 2016, luego de más de 50 años de enfrentamientos entre el gobierno colombiano y las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esa pérdida de bosque pues vino acompañada de los incendios. Entonces, por ejemplo, otro trabajo de la doctora Dolores Armenteras muestra cómo después de la firma del acuerdo de paz aumentaron hasta 6 veces los incendios forestales en la zona de la Amazonía, y eso también trajo consigo un aumento del 52% de la probabilidad de deforestación en estas áreas. ¿Por qué precisamente un tratado de paz ha significado una nueva amenaza para la Amazonía? Es un tema que se sigue investigando, pero ya se vislumbran posibles razones. Uno, porque estos grupos armados tenían unos controles en el territorio, y cuando estos grupos armados se van, pues digamos que dejan de ejercer ese control que tenían, y pues se abre el espacio a que se lleguen nuevas actividades. Entonces, una de las actividades que ha llegado es que digamos que en la Amazonía colombiana se presenta mucho acaparamiento de tierras, ¿sí? Entonces esa es una, pero también pueden ser otras causas, como por ejemplo volver a expandirse las áreas para la ganadería. Y otra que también digamos que ya se ha ido documentando es que digamos que el cumplimiento de los acuerdos de paz no ha sido muy eficiente y no ha sido óptimo. Entonces también algunos miembros que se habían desmovilizado, pues volvieron a reincidir. Entonces, pues ellos están, digamos que colonizando estas áreas de parques nacionales, que son pues áreas que pueden estar sin títulos o demás. Entonces es donde se están estableciendo. De continuar con estas dinámicas, no solo la Amazonía llegará a un punto de degradación irreversible, sino que detonará un efecto cascada en otros ecosistemas. Para el 2030 se espera que se pierdan 3 millones de hectáreas de bosque, y que estas se consoliden principalmente en pastos, que digamos que una de las trayectorias que siguen los bosques cuando se deforestan principalmente son pues áreas para
Para los pastos, y esto ya es muy grave porque para el caso de la Amazonía colombiana, eso nos puede llevar a una desconexión completa entre dos ecosistemas que son la Amazonía y los Andes. Entonces eso pues tiene una cantidad de riesgos biológicos porque digamos que esa pérdida de bosque ya lleva a que muchas especies alcancen ese umbral por el cual son viables. Y se afectan procesos de dispersión, de interacción de especies de fauna. Pero aún hay una alternativa para evitar la mayor de las catástrofes en la Amazonía. Se trata del manejo o gestión forestal. Involucra el uso y manejo de los ecosistemas boscosos de una forma sostenible para que se puedan seguir garantizando la provisión de recursos también para las generaciones futuras. El manejo forestal, de hecho, también algo muy bonito que involucra es que se busca, digamos, y como se ha manejado en los bosques tropicales y se ha concebido, es que lo ideal es que sea un manejo participativo y que involucre a las comunidades en todo el proceso. No solo que las comunidades se vean como unos participantes consultándoles qué es lo que se va a hacer, sino que estén participando de forma activa en la decisión de gestión de esos recursos. Y pues que eso implica que para que las comunidades puedan participar, pues que se tenga que estar dando también un fortalecimiento de capacidades de forma permanente, y que este fortalecimiento de capacidades no sea como solo venir y darles información técnica, sino que sea totalmente adaptado a las necesidades y al contexto en el que están cada una de las comunidades. En este contexto, es posible enlazar los conceptos de conservación de la naturaleza y pacificación. Muchos de los conflictos que se presentan en los territorios son porque hay diferentes percepciones sobre cómo se debe utilizar un recurso. Y esas diferentes percepciones no siempre son involucradas en el diseño de políticas, sino que hay unas asimetrías de poder y en el diseño de políticas pues son involucradas las percepciones y los intereses de quienes tengan más poder en los territorios, ¿no? Entonces, en efecto, algo que sí tenemos que consolidar alrededor de los recursos en Latinoamérica es la gobernanza de los recursos, en donde no solo se involucren las diferentes percepciones, sino que haya un equilibrio de los intereses en el diseño de políticas. El siguiente paso es hacer que este tipo de recomendaciones se conviertan en exigencias y compromisos de parte de todos los sectores sociales. Es otra cosa que es importante tratar cuando hablamos de manejo forestal, porque muchos de los dineros que van para el manejo forestal no necesariamente vienen de una inversión directa de los países, sino que sabemos que están involucrados otros países que nos dan cooperación internacional para como establecer todos estos procesos. Pero entonces, algo que se tiene que hablar es si esto nos está permitiendo llegar a una gobernanza o si simplemente en los países estamos estableciendo unas acciones porque hay plata de por medio. Nosotros hace poco estuvimos trabajando con gente en el Guaviare. El Guaviare es un departamento de Colombia que está en el arco de deforestación del Amazonas colombiano. El Guaviare es uno de los departamentos que tiene las mayores tasas de deforestación porque está perdiendo bosques de forma muy acelerada. Entonces aquí se han establecido bastantes programas de cooperación internacional para reducir la pérdida de bosque, pero la gente de hecho ya también se está cansando de esas dinámicas. En efecto se están implementando actividades participativas, pero la participación de la gente termina siendo en la consulta, en que se les da la información, pero que tanto sí se están aterrizando esos programas a las necesidades y al contexto de la gente. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes en la próxima emisión.